tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a este ciclo de live y webinars desarrollados en Somos Celíacos, de Ladies Sin Gluten y Sin Tagnilat, solamente para ustedes, para que puedan crear docencia, para que puedan aprender. En el día de hoy tenemos una invitada súper especial, la doctora Fletcher, neuróloga, que va a tratar un tema más profundo aún de lo que ya hemos venido aprendiendo en todas las semanas anteriores. Y sin más, quedamos con usted, doctora Fletcher. Bueno, gracias por la invitación a participar con ustedes. Más o menos estuve ya escuchando lo que han visto las clases, los webinars previos, así que me voy a enfocar solo en lo que es la parte neurológica, porque ya saben el tema de diagnósticos y datos importantes de la enfermedad. Entonces, vamos a ver ciertas patologías que son las más comunes que se ven en los trastornos relacionados al gluten. Ya como ustedes saben, puede ser la alergia al gluten, enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmunitaria, y la sensibilidad al gluten, que no es alergia ni es autoinmune. Estas patologías neurológicas o síntomas neurológicos que puede tener la persona incluso van a estar antes del diagnóstico. Muchas veces es así, están antes del diagnóstico o pueden ser el debut de la enfermedad, si son casos agudos, severos, que vamos a ver un poquito más adelante, puede ser el debut de la enfermedad hasta un 7% de los casos. En la enfermedad celíaca, como ustedes ya conocen, es un proceso autoinmunitario y se cree que el mecanismo por el cual afecta al sistema nervioso central es igual, es por un tema autoinmunitario. Entonces, los trastornos neurológicos asociados que se pueden revisar son amplios. Vamos a ver más que nada los de la izquierda de su pantalla, que son los más comunes: neuropatía periférica, una ataxia cerebelosa, la epilepsia, migraña, la demencia y un deterioro cognitivo, que son de las más comunes, pero también podemos tener encefalitis. Una encefalitis es una inflamación del cerebro que genera alteración de mis funciones mentales en forma aguda. Por eso les hablaba que si esto se presenta de manera aguda, puede ser el debut de una enfermedad, y en el abordaje de gravedad de este paciente se diagnostica la enfermedad, o sea que sí puede ser un debut. En los trastornos neuromusculares también hay episodios agudos de enfermedades como miastenia gravis o una neuropatía severa que se ve en forma aguda, que se llama el Guillain-Barré. Pueden ser debut de enfermedades celíacas. No son las causas más comunes de estos trastornos, pero sí puede darse. También trastornos del aprendizaje y neurodesarrollo. En eso no vamos a enfocarnos porque van a tener una plática otro día con un pediatra, y esto más bien lo toca el neuropediatra y los pediatras. Los trastornos del ánimo lo vemos en la esfera de la psiquiatría, incluso la esquizofrenia también está descrita en ciertos casos de enfermedades celíacas, y el síndrome de piernas inquietas y trastornos de movimiento, que eso sí ya es más que nada del paciente neurológico adulto. Entonces, empezando con ataxia cerebelosa, ¿qué es eso? La ataxia se define como ataxia a un trastorno donde hay una pérdida de la coordinación de los movimientos, pérdida de coordinación para la estabilidad de la postura. El paciente tiende a abrir las piernas porque no tiene equilibrio, y eso es lo que él se queja, falta de equilibrio. No puede coordinar la marcha en forma adecuada. Como ven el dibujito aquí a mano izquierda, tiende que abrir las piernas y camina como lo que llamamos una marcha de base ancha, porque ahí está pérdida de equilibrio. Sus movimientos son bruscos, no son coordinados. Para agarrar una hoja, un celular, un papel, el paciente lo va a tumbar porque no puede acertar en forma fina cómo agarrar el objeto. Y también puede haber movimientos irregulares en los ojos que generan mareo o generan vómitos. Puede asociarse en el contexto de enfermedad celíaca a una malabsorción de vitamina E. Como sabemos, por el tema intestinal, voy a tener malabsorción de nutrientes y vitaminas. Si la vitamina E está disminuida, ella por sí sola puede generar una ataxia. Pero en el contexto de la enfermedad celíaca, origen autoinmunitario, se ve que hay un anticuerpos, que son los antitransglutaminasa 6, que no se hacen comúnmente, pero estos anticuerpos están dirigidos hacia células del cerebelo. El cerebelo, como ven acá en la figurita de abajo, que es una resonancia magnética cerebral, el cerebelo está en el recuadro. Eso es la estructura posterior
del sistema nervioso central que está encargada específicamente de coordinación de movimientos, qué tan finos son mis movimientos coordinados de la marcha al tocar objetos, o también los movimientos de los músculos de los ojos, estos músculos extraoculares que son los que hacen que yo tenga la mirada coordinada de un lado a otro, arriba, abajo. El cerebelo es el encargado de estas funciones. Entonces, como ven en esta figura del lado izquierdo, la resonancia, ustedes ven esa porción gordita, la porción normal se ve gordita, del lado derecho la ven atrófica, que lo que llamamos atrofia es cuando hay reducción en el volumen del contenido de una región en cualquier parte del cuerpo, en este caso específicamente el cerebelo, que es el que coordina, que es tan eficiente, y por eso yo voy a tener una ataxia cerebelosa. En los pacientes con ataxia, un paciente de 55 años que debuta, empieza con una ataxia, está indicada el estudio, el abordaje, el screening por una enfermedad celíaca, por ser una causa de este signo y síntoma en el sistema nervioso central. Entonces, los pacientes con ataxia se ha visto que hasta un 30% tienen este anticuerpo que les mencioné. Hay una controversia entre si la dieta libre de gluten realmente va a tener un resultado viable, y eso ustedes lo podrán comprender porque a pesar de que yo tenga 4 o 5 años libre de gluten, ya hay un daño cerebral autoinmunitario que ya deja una cicatriz, deja una lesión y va más allá, no es reversible, pues el sistema nervioso central no es tan eficiente como es el intestino para... Ustedes saben que dejan el gluten y en un periodo de tiempo las manifestaciones macroscópicas, microscópicas en el intestino se revierten, pero el sistema nervioso central no es tan efectivo en esto, ya hay una lesión autoinmunitaria y por eso incluso a veces es necesario la terapia inmunomoduladora, corticoides, altas dosis, inmunoglobulina, ya algo que se llama plasmaféresis, que le hacen a uno como una diálisis de estos anticuerpos para ver si en el curso de unos meses el paciente tiene alguna mejoría. Si tuviera un déficit de vitamina E asociada a la persona, también podemos apostar a que esta persona va a mejorar. Se me había olvidado comunicarles una estrategia que usaron con el doctor Carlos Retali. Si sale alguna pregunta, me pueden escribir al chat y ahí yo voy ampliando sobre la diapositiva o sobre el tema, alguna duda que ustedes puedan tener. Perfecto. Muchas gracias, doctora Fletcher. Esto es súper importante para apoyarles en este tema de que a veces la gente me dice, pero ¿por qué sigo teniendo algunos síntomas asociados? Y lo que la doctora acaba de explicar nos da muchísimo sentido a todas esas personas que piensan, bueno, así como me sané el intestino, se me debe quitar la ataxia o se me deben quitar todos los problemas neurológicos. Entonces, muy importante lo que acaba de decir. Cualquier cosa, pues estamos monitoreando las preguntas por el chat. Sí, perfecto. Sí, eso es muy importante porque el sistema nervioso central, ustedes habrán escuchado, antes se decía que no se regeneraba, luego vienen los estudios, se sabe que sí hay cierta regeneración neuronal, es muy lenta, pero a veces los daños, sobre todo cuando son autoinmunitarios, son importantes, y de años de evolución, porque si yo tengo un tema genético, yo nací con esto, yo nací con el HLA-DQ2, el DQ8 y produje los anticuerpos, comí gluten toda la vida y hubo un daño inmunológico. Entonces es muy duro hacer una reversión del proceso. La neuropatía periférica, ¿qué es eso? Es una de las manifestaciones también más frecuentes, incluso más frecuentes que la ataxia, que es el nervio periférico, ese cable que sale del sistema nervioso central, viene baja la médula y en todos los niveles de las vértebras van saliendo estos cablecitos que son los nervios periféricos que van a dar la sensibilidad, la fuerza motora, los músculos, los brazos, las piernas. Entonces, ese nervio periférico es una estructura muy sensible que se ve afectada en patologías sistémicas. La diabetes es una de las más comunes que afecta el nervio periférico. Ustedes habrán escuchado neuropatía diabética, el pie diabético. El diabético es uno de los
de los pacientes que mayor afección del nervio periférico tienen. En la enfermedad celíaca también. Entonces, este nervio, yo le explico a los pacientes, es como un cable, imaginemos un cable de electricidad que tiene adentro la parte metálica, que es la que hace la conducción eléctrica, pero está recubierta también por un caucho, ¿no? Que es el caucho este negro que vemos en los cables. La lesión en la enfermedad celíaca se daña la parte interna, que es el cablecito. En otras enfermedades se puede dañar la cubierta. Y en etapas agudas, en esto que les mencionaba, el síndrome de Guillain-Barré, que no es más que una neuropatía periférica aguda, severa, y si es asociado a la enfermedad celíaca, puede dañarse el cable. Entonces, eso nosotros lo vemos en un estudio de neurofisiología, un estudio de neuroconducción nerviosa. Confirmamos si está la neuropatía como causa de los síntomas del paciente y qué tipo es. Viendo los tipos, nos orientamos a las patologías que tenemos que buscar. El 49%, imagínense, un porcentaje altísimo de los pacientes con enfermedad celíaca van a tener algún síntoma de afección del nervio periférico. Hay nervios sensitivos, esos son los que llevan tacto, la sensación de tacto, de presión, de dolor, de temperatura, son los nervios sensitivos. Los nervios motores son los que van a llevar la fuerza. Entonces, la neuropatía más común, te la señalo aquí con la flecha, los síntomas los pacientes los van a sentir en manos y en piernas. Es lo que llamamos el patrón en guante y calcetín. Esa es la distribución más común de la neuropatía en la enfermedad celíaca. Va a ser en guante y en calcetín. ¿Qué va a haber ahí? Los síntomas, dolor, hormigueo, un dolor que puede ser quemante, un urente, un dolor, un frío intenso, que típicamente calambres, y estos síntomas se presentan en las noches. Cuando ya la persona cree que va a descansar, que de un día ajetreado, en la noche y no los dejan dormir, son síntomas intensos. Entonces, la neuropatía es sensitiva, o sea que más voy a tener esta clase de, este tipo de síntomas, pero también puedo tener debilidad, ojo, sea afección motora, y esa debilidad va a ser una debilidad que llamamos distal, que es la debilidad para abrir frascos. Distal en el miembro superior es manos. Entonces mis manos van a estar débiles, no voy a poder abrir frascos, manejar una llave de un carro, no voy a poder teclear bien o el chat del celular, voy a tener una torpeza. Y en las piernas, en los pies, la debilidad, voy a tener entonces tropiezos, caídas, me tropiezo con alfombras en la casa o me estoy pegando a cada rato porque no puedo levantar el pie, me caigo. Entonces va a haber ese tipo de debilidad. Doctora, si me permite la pregunta, por ejemplo, cuando uno se está quedando dormido, estos movimientos a veces involuntarios, o sea, como que uno está así y de repente como que le brinca algo. Esas son las mioclonías del sueño, eso es normal, eso nos pasa a todos, que a veces uno siente como que se va cayendo en un abismo, empiezas como a soñar porque estás en un estado de somnolencia y tienes un brinco, ¿no? Ajá. Eso es normal. Le puede pasar a cualquiera. Ahora, si esto ocurre cuando ya uno tiene horas de estar dormido, entonces es diferente, ya eso hay que pensar en una actividad epiléptica, y hay que estudiar al paciente en ese sentido, ¿no? Pero si es cuando te estás quedando dormido y uno hasta abre los ojos y se asusta, esos son normales, son las mioclonías del sueño. Ok, entonces otras enfermedades que pueden haber en el nervio periférico y músculo están las inflamaciones que se llaman miositis, donde hay un dolor como en lo que llamamos como la carnita, pues uno se toca los brazos, es como similar a lo que pasa cuando tenemos una rompehueso que le duele todos los músculos, va a haber este tipo de dolor y patrón de inflamación muscular, se llama miositis, polimiositis o algún otro tipo de miositis, también se ven, que son las de cuerpos de inclusión, se ven en el paciente con enfermedad celíaca. Ahora esto no es común, lo más común, mira, hasta un 50 casi % son la neuropatía periférica. Y volvemos a lo mismo, ¿no? El efecto de la dieta libre de gluten es incierto. Porque estos axones, estos cablecitos, se pueden ir regenerando, pero lento, 1 centímetro, a veces hasta menos por día. Entonces, si yo tengo todos los nervios del cuerpo afectados, va a tomar mucho tiempo, meses, años, en yo volver a la normalidad, y tengo que ser estricto con la dieta, ¿no? Que ese es otro tema del adulto, ¿no? Qué tan estricto es con la dieta y significa nada y en ninguna forma que llegue el gluten a mi cuerpo, y es una cuestión difícil de mantener. Entonces,
la dieta libre de gluten, por eso se piensa que es incierta la mejoría que el paciente va a tener. Otra neuropatía importante es la autonómica, una neuropatía que afecta el sistema nervioso autónomo, por eso acá se ve lo que es intestino, hígado. El sistema nervioso autónomo tiene que ver mucho en la función intestinal. El paciente puede sentir que come cuando hay una gastroparesia, porque el estómago y los intestinos no se mueven adecuadamente. El paciente siente que come y que se llena muy rápido. Come, se llena muy rápido o tiene episodios de diarrea, también por afección del sistema nervioso autónomo. Ese sistema también regula lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces puedo tener alteraciones, cuando la persona se, todos nos ponemos de pie, se baja la presión, pero lo normal es que el corazón lata rápido para suplir lo que son las funciones de la presión baja que tengo en ese momento por un mecanismo normal, y entonces no se da esa regulación y la persona se puede desmayar. Sí, el sistema nervioso autónomo influye en lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y también en lo que es el manejo intestinal, tanto del estómago, la función gástrica como intestinal. Y cuando yo tengo una alteración de estos sistemas, se llama disautonomía, que eso de la disautonomía puede estar presente también en la enfermedad celíaca. Aquí tengo una pregunta que es, ¿qué relación tienen estas neuropatías con la fibromialgia? La fibromialgia es una condición diferente. La fibromialgia, para explicarlo en forma sencilla, la persona es más susceptible al dolor. ¿Ok? Tengo un umbral del dolor disminuido. Los estímulos normales, el tacto, la presión, la temperatura, que a otras personas lo van a identificar como tal, el paciente con fibromialgia le duele porque tiene el umbral del dolor disminuido. Entonces, pudiera simular alguno de estas neuropatías, ¿no? Esto que les hablé, por los patrones, ¿no? Y ustedes ven las figuritas, a veces hay un solo nervio afectado o puede haber 2 o 3 nervios aislados y la persona puede pensar que tiene fibromialgia y no, sino es un tipo especial de neuropatía, pero son dos condiciones diferentes. También el paciente con fibromialgia que tenga diabetes, que tenga déficit de vitaminas, puede tener neuropatía, o sea, yo puedo tener las dos condiciones, pero en principio la fibromialgia es una condición donde hay una mayor susceptibilidad al dolor. Los estímulos que no son dolorosos los interpretan como tal, tacto, presión, temperatura, pero es diferente al tener una neuropatía, que es una lesión ya en el nervio, la estructura de esta conducción nerviosa. Entonces, la epilepsia. ¿Qué es una epilepsia? Cuando hablamos de alguien epiléptico, esta persona ha debido tener 2 o más crisis convulsivas separadas en el tiempo. Las crisis convulsivas pueden ser de diferentes tipos. La más común es la que uno ve a la persona que se cae al suelo, se le contrae todo el cuerpo, que es la crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, la llamamos así. La persona pierde la conciencia, se cae, a veces se ponen cianóticos, hacen un ruido con la garganta, no contestan y se mueven en forma compulsiva todo el cuerpo, ¿no? Puede haber relajación de esfínter, o sea que se hacen pipí en la ropa. Esto demora unos 5 a 10 minutos y muchas veces retoman la conciencia, pueden tener dolor de cabeza o estar algo confundidos, pero más allá de 5 minutos usualmente no pasan. Esa es la más común, pero hay crisis parciales donde la persona puede movérsele solamente una extremidad, una mano, también de duración corta, pero no pierden la conciencia. También hay crisis parciales secundariamente generalizadas. Empezó con ese movimiento en la mano, pero se generalizó. Hay crisis de desconexión. La persona está hablando con uno y de repente hay un arresto del lenguaje, deja de hablar, tiene la mirada perdida, puede hacer automatismos con la boca, como de chupeteo, agarrarse la ropa. O sea, hay diferentes tipos de crisis convulsivas y esto va a depender del área del cerebro que esté activada anormalmente y tenga el foco epileptógeno. ¿Ok? Entonces, en la enfermedad celíaca puede haber cualquier tipo de estas crisis convulsivas. Se han visto que son más frecuentes en el lóbulo temporal, y en el lóbulo occipital. Aquí ahorita resuelvo la pregunta del síndrome de Tourette, porque no tiene nada que ver con la epilepsia. En el lóbulo occipital
de algunos pacientes, estamos evaluando a este paciente por epilepsia. Le hacemos un CAT cerebral y vemos, este es el CAT cerebral, estas imágenes blancas en la parte posterior del CAT, que ese sería empezando el lóbulo occipital. Esto es calcio, lo que en CAT se ve blanco, igual al hueso, que es todo lo que está rodeando el cerebro. Son calcificaciones. Entonces, si yo tengo un paciente con epilepsia, que estoy evaluando, hago un CAT y veo estas calcificaciones, tengo que sospechar en enfermedad celíaca. Entonces, a ese es el paciente con epilepsia que le voy a pedir los anticuerpos y la genética para enfermedad celíaca. Y se piensa que esto es por un déficit de ácido fólico. ¿Ok? Entonces, también volvemos a lo que hemos planteado desde el inicio. La dieta libre de gluten tiene un efecto controversial, pero lo que sí se ha visto es que hay una reducción en el número de crisis, o sea que va a haber un mejor control de la enfermedad y la persona va a tener que utilizar menores dosis de antiepilépticos, ¿no? Dosis topes que van a ser, si sigue con el gluten, se van a tener que ir subiendo, escalando esa dosis o combinando medicamentos. O sea, en esto sí se ha visto un impacto en la dieta libre de gluten. Ok, en la pregunta del chat es que, ¿qué relación hay entre enfermedad celíaca y síndrome de Tourette? Puede ser una relación coincidental, porque el síndrome de Tourette es un trastorno del movimiento. En lo que hemos revisado, no encontré el síndrome de Tourette como tal. Es un trastorno de movimiento donde se engloba ahí, donde hay tics motores y tics fónicos. ¿Qué son los tics fónicos? El tic fónico es que la persona grita o hace un ruido con la garganta, o a veces una palabra, o a veces esa palabra puede ser grosera, una grosería, y no es que la quiera decir, sino es que es algo compulsivo. Él siente como un movimiento en la garganta o una sensación de picazón y que tiene que decir o hablar la palabra que corresponda a su tic. Y tics motores que mueve el brazo, un movimiento involuntario, o parpadea o chupetea, pero no es epilepsia porque el paciente aquí no está perdiendo la alerta, el paciente está consciente, está hablando, y es la combinación. El Tourette hay tics motores y tics fónicos. De los trastornos de movimiento que revisé que se ven en enfermedad celíaca, está el de piernas inquietas, que son las personas que cuando están durmiendo o van a dormir sienten como una necesidad de mover las piernas, que es como una compulsión a mover las piernas, y la única manera de saciar esa compulsión, por decirlo así, es que las mueva. Entonces ese movimiento no los deja dormir. Ese fue el trastorno de movimiento que vi, y las distonías también, que son contracturas dolorosas, pero el Tourette no lo encontré como tal. Doctora, pero ese tema del movimiento involuntario de las piernas, ¿es solo cuando uno está dormido o también cuando uno está despierto? Cuando están despiertos, si pueden presentarlo cuando están despiertos, pero eso no le molesta. Más acuden a buscar atención médica porque no pueden dormir. Okay. Pero también es la persona que está todo el día moviendo las piernas. Puede ser ese tipo que ustedes los ven que se sientan y no paran de mover las piernas, ¿no? Ok, entonces el deterioro cognitivo. Hay un estudio importante que está corriendo para analizar el perfil del deterioro cognitivo en el paciente con enfermedad celíaca. Han sacado ciertos resultados de un estudio grande, 500,000 pacientes en Inglaterra. Ellos tienen varias cohortes que siguen en un banco de cerebros. Entonces, ahí incluyen a personas entre los 40 y los 69 años, sacaron algunos resultados y sí hay una asociación con ciertas funciones cognitivas. Y esto nos debe reforzar tanto al médico como al paciente la necesidad de seguir la dieta libre de gluten, porque es lo único que podemos hacer para frenar esta progresión de deterioro cognitivo que genera una demencia. Entonces, el deterioro cognitivo, ¿qué es eso? Las funciones que llamamos cognitivas son el lenguaje, la memoria, el cálculo, la función visoespacial, el discriminación entre dos puntos, la discriminación entre el juicio crítico que yo tengo que tener, es lo que me hace a mí, si aquí en mi habitación hay un fuego, yo tengo que salir de la habitación, ¿no? Entonces esas son las funciones cognitivas. Cuando hay un deterioro cognitivo se afecta una de estas funciones cognitivas, pero no a un grado tan severo como para que afecte mi calidad de vida.
Cuando ya empieza a afectar mi calidad de vida y se afectan dos o más funciones, o sea, que tenga la memoria y el lenguaje. ¿Cómo puedo ver eso? La memoria a corto plazo, la que se afecta en estos pacientes, no recuerda si tiene una cita, no recuerda qué desayunó y además lo notan apático, no habla. O sea, no puede seguir una conversación, elaborar una oración compleja. Entonces ahí tengo lenguaje y tengo memoria. Y eso afecta mi calidad de vida. Esa persona ya dejó de trabajar, hay que ayudarlo para vestirse, hay que ayudarlo en la cocina porque no puede seguir el orden de una receta. Entonces ya yo entré allí en una demencia. Si no ha afectado mi calidad de vida, es un deterioro cognitivo. Pero el hecho de tener un deterioro cognitivo, eso es un factor de riesgo para tener una demencia. Entonces ahí es donde yo debo atacar. Se ha visto que en la enfermedad celíaca, ¿por qué se buscan estos patrones? Para tratar de detectar cuál es el diagnóstico. Yo tengo un deterioro cognitivo, es como si tuviera fiebre, es un síntoma, pero ¿qué enfermedad lo está causando? Entonces se está tratando de ver qué datos me pueden sugerir a mí que esto puede ser una enfermedad celíaca. Y en este estudio se vio que el tiempo de reacción, la velocidad en que yo proceso una orden y reacciono está alterado en el paciente con enfermedad celíaca y esto fue significativo comparándolo con una población en general. Entonces, ¿por qué se piensa que está alterado? Ven esta resonancia que está aquí, estas manchas blancas. Se llama enfermedad de sustancia blanca. El vaso más profundo, chiquito en el cerebro, se altera y daña las conexiones. Esas sustancias blancas son como los cables de conexión entre un lóbulo de un lado, del lado derecho, del lado izquierdo. Son los cables de conexión y que hacen que yo integre todo lo que el cerebro está captando y yo pueda dar una respuesta. Entonces, en la enfermedad celíaca hay un daño de esta enfermedad, de esta sustancia blanca. Entonces, se correlaciona lo que se encontró en las pruebas neuropsicológicas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, lo que le mencionaba al principio, que el sistema nervioso central no es tan eficiente en repararse como lo hace el intestino y esto debe ser sumamente importante para nosotros como pacientes y el médico en reforzar la dieta libre de gluten. ¿Okay? Otros datos importantes que se vieron, la salud mental del paciente con enfermedad celíaca, hay un mayor reporte de infelicidad, percepción de que es una carga el modo de vida que tienen que tener, tendencia a la depresión. Pero como les comentaba, el estudio sigue en curso y se van a reportar más datos en el 2022. La migraña. Y disculpe, y Ajá. es cuando esta parte del ojo que le empieza a uno a tiqui, 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 constantes varias veces al día, ¿está relacionado? No, eso es cansancio ocular. O sea, tú ves, incluso se puede ver el parpadeo o si no te asomas en el espejo y no lo ves. Es como una fasciculación de los músculos periorbitarios, de los músculos del párpado y es por cansancio. Ahí lo que hay que hacer es dormir. No, ahora que estamos tan pegados de la computadora y todas las pantallas por este tema de la pandemia, hay mucho cansancio visual y muchos problemas visuales que hay que evaluar con un oftalmólogo, pero sí, ahí eso no traduce ninguna enfermedad, ¿no? Es hasta cierto punto normal, es como una fatiga de los párpados por estar abiertos tanto tiempo, como cuando hago ejercicio y siento como que me tiemblan las piernas porque hice mucho cuádriceps, por decirlo así, tengo un cierto temblor, lo mismo está pasando en el párpado. No traduce ninguna enfermedad. Ahora, si esto es constante, me asomo en el espejo y lo veo y se cierra el párpado realmente, ya eso es otro boleto. O sea, eso sí es una enfermedad espasmódica de los músculos de la cara que habría que verlo. Tampoco está asociada a enfermedad celíaca. Eso se llama espasmo hemifacial o blefaroespasmo cuando se cierra completamente el párpado. Pero si es esto imperceptible, generalmente es cansancio, fatiga visual. No, en el caso de Rocío es que tiene una niña tan chiquita y ya está entrando en los 40, entonces cuando vayas al oculista te va a decir que estás envejeciendo. Esa es la cita que yo no me gusta pagar para que me digan que me estoy volviendo vieja cada vez que voy. Exacto, que ya empezamos a cambiar los lentes y uno no ve con ningún lente. Y sí, ya eso es los 40 para arriba. Ok, entonces, otro signo importante, otro síntoma importante desde el punto de vista neurológico, la migraña. A manera de conocimiento, pues 14% de los adultos sufren de migraña a nivel mundial.
Es más común en las mujeres, 3 veces más común en las mujeres, y esto genera una alta carga tanto individual como social. Para el 2018 fue la primera causa de discapacidad en un adulto menor de 50 años, que es cuando más productivos uno anda, ¿no? Es la principal causa de discapacidad, no voy al trabajo y carga laboral y también económica para la persona. El mecanismo exacto de por qué realmente tenemos migraña no está bien definido, pero hay muchos factores, es multifactorial y hay algo muy importante que es el eje microbiota, intestino, cerebro. Este eje, que obviamente va a estar afectado porque hay una afección intestinal, va a estar afectado la enfermedad celíaca. En el celíaco va a contribuir a que la persona, el paciente tenga migraña. Entonces, este eje, hay una relación que es bidireccional entre el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. El cerebro va a regular funciones del intestino, las funciones sensitivas, el dolor que yo puedo sentir en el tracto gastrointestinal, lo regula el cerebro, las funciones secretoras de hormonas, los factores hormonales del eje, hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal, que ahí se genera el cortisol, que es la principal hormona de estrés. Esto impacta en la función intestinal. Y al revés, o sea, hay muchos estudios que van corriendo que esa microbiota alterada también va a generar neuropéptidos y afectar el sistema nervioso central. Por eso se cree que es bidireccional esto. Aquí más o menos lo ejemplificamos. Entonces hay muchas funciones cerebrales. Aquí a la izquierda la cognición, ya lo vimos, la conducta y el dolor, la nocicepción, o sea, la percepción al dolor. Son funciones cerebrales que van a estar afectadas por el tracto gastrointestinal. Y se ha visto que enfermedades como las que ven acá a la mano derecha, la esclerosis múltiple, las enfermedades de ansiedad, trastornos del ánimo, Alzheimer, Parkinson, sistemas de modulación de dolor y la migraña están afectadas por el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces el sistema nervioso central modula el intestino como con esos eferentes que van al sistema nervioso simpático y parasimpático, secreción de hormonas, voy a la glándula adrenal, secreto el cortisol, activo el nervio vago, pero el tracto gastrointestinal con sus péptidos que también y las enzimas proinflamatorias que se generan en ese epitelio dañado por la enfermedad celíaca o por cualquier otra enfermedad que daña el intestino, va a generar péptidos de inflamación que activan entonces el cerebro. ¿Okay? Este eje es muy importante en la generación de la migraña. ¿Qué otros neurotransmisores están involucrados? La serotonina, dopamina, GABA, este péptido que tiene un nombre largo, que es el péptido relacionado al gen de calcitonina. Esto está ampliamente distribuido en el cerebro, ampliamente distribuido, y se encarga del dolor en la migraña. Incluso ahora han salido fármacos nuevos para tratamiento de migraña que van directo sobre este gen y este péptido. Entonces, el tracto gastrointestinal y su microbiota lo puede alterar, lo puede activar por factores proinflamatorios. Entonces, múltiples factores inflamatorios, el perfil de esa microbiota intestinal, los neuropéptidos que hemos mencionado, que son estos, la hormona del estrés y las sustancias nutricionales que sabemos que van a estar disminuidas por la malabsorción. Entonces, resumiendo, ya ustedes saben, hay que ver a la enfermedad celíaca como una condición autoinmunitaria multisistémica, no es solo el intestino. Hay perfiles de pacientes que tienen mínimas manifestaciones intestinales y que sus principales manifestaciones son en otros órganos. Entonces, tengo una persona genéticamente susceptible, va a tener, que me expongo al gluten, obviamente, desde que nazco, tengo esta enfermedad autoinmunitaria multisistémica. 21-28% de los pacientes van a tener migraña, es alto, no tan alto como neuropatía, pero es alto. ¿Cómo es el dolor de una migraña? Porque eso también se confunde mucho. Es un dolor de cabeza de un lado de la cabeza, en el siguiente ataque cambia al otro lado de la cabeza, pulsátil, como si yo tuviera un corazón debajo de la piel, detrás del ojo, pulsátil, se asocia a náuseas, a vómitos, le molesta a la persona la luz en los ojos, le molestan los sonidos. Es el típico paciente que tiene que acostarse, poner todo el cuarto oscuro, todo cerrado, que no haya bulla para acostarse y poder que se le quite el dolor luego de tomar sus analgésicos. Eso es la migraña.
Hay otros tipos de dolor de cabeza. El dolor de cabeza tensional, que es el que tenemos muchos cuando acabamos la jornada laboral, que uno siente como que tuviera una gorra aquí en la frente, algo apretado. Eso es tensional, no es migraña. La migraña es este otro síndrome que les mencioné. Dolor de un lado de la cara o de la cabeza, el siguiente ataque duele el otro lado, pulsátil y con náuseas, vómitos y me molestan la luz en los ojos. Esa es la migraña. Entonces, eso es lo que nos estamos refiriendo aquí. 28% de los pacientes con enfermedad celíaca van a tener migraña. Si yo estoy estudiándome por migraña, claro, imagínense, esto tiene 14% de prevalencia a nivel mundial. No voy a estar pensando en enfermedad celíaca en todos los pacientes, ¿no? Entonces, ¿en quién yo voy a pensar? Pienso en el que tiene un tema gastrointestinal, pienso en el migrañoso que le doy tratamiento y no mejora, le hago un CAT cerebral y veo las calcificaciones, ¿se acuerdan que vimos en occipitales en las diapositivas anteriores? Veo alteraciones en la sustancia blanca que vimos en las diapositivas anteriores. En ese paciente yo tengo que sospechar en enfermedad celíaca y hacer el abordaje si no lo he hecho. Entonces, los mecanismos en enfermedad celíaca, pues ya repasándolos, esta secreción de citoquinas proinflamatorias que se producen por el daño intestinal, aumentan los niveles del gen de calcitonina, ampliamente distribuido en el cerebro, tiene que ver en dolor. También tengo un déficit de macronutrientes, tengo un déficit de vitaminas, sobre todo la vitamina D, y que están implicadas en mecanismos de dolor, también el sistema nervioso central y de otras enfermedades inmunológicas. Cambios en tono vascular, hipersensibilidad al sistema nervioso central, dolor, hay hipoperfusión cerebral por daño autoinmunitario y alteraciones e inflamación en la pared vascular. Todo esto se ha visto asociado a la causa de migraña en la enfermedad celíaca. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues para estos pacientes con migraña, la dieta libre de gluten, en este sentido, tiene un impacto en el número de crisis, tiene un impacto en la dosis también, como vimos en epilepsia, número de crisis y la dosis de que yo voy a necesitar de medicamentos. Pero además, sé que hay un daño de la microbiota, debo hacer una suplementación de los probióticos de 14 cepas es lo que en los estudios son los que mayor efecto en la cantidad de crisis de migraña se tiene, hasta un 80% si lo suplemento con estos probióticos de 14 cepas que van a promover la producción de ácidos grasos de cadena corta y la integridad de ese epitelio intestinal. Y si está íntegro, no tengo secreción de las interleuquinas proinflamatorias, menos producción del gen de calcitonina. Tengo que tener una dieta de un bajo índice glicémico con un alto contenido de fibra, esto para la salud intestinal que ya deben haber visto. Aumento de grasas buenas, las grasas de omega 3, porque tengo omega 3, aquí les pongo un cuadro que tiene omega 3, que tiene omega 6. La dieta tiene que ser baja en omega 6 porque esto todo lo que tenga omega 6 va a fomentar la inflamación. Son los aceites de girasol, de maíz, de soya, nueces, piñones, grasas animales. Todo esto va a fomentar inflamación intestinal. Y el suplemento de vitamina D3. Esa sería mi última diapositiva. Como ven, en todas estas enfermedades que hemos visto, hay que mantener una dieta libre de gluten, pero sabiendo que mis expectativas más altas van a ser para epilepsia y para migraña. Para el resto de las condiciones, para haberse generado una neuropatía, tiene que haber un daño de una estructura que es el nervio periférico muy sensible. No estamos diciendo que no va a mejorar, sí mejoran, pero demoran la neuropatía. Y me tengo que ayudar de medicamentos antineuríticos como la pregabalina, la gabapentina, la mitriptilina, para reducir el dolor que voy a tener de una neuropatía periférica, estricto en la dieta libre de gluten, y voy a tener una cierta mejoría en los próximos meses a años. En la ataxia cerebelosa el escenario es mucho más complicado. En la esquizofrenia, en el síndrome de piernas inquietas, los escenarios son más complicados, pero sí debo apegarme a mi dieta libre de gluten porque va a mejorar mi condición, no con las expectativas que yo tengo grandes de cómo está mejorando el intestino, mejora la piel, voy a mejorar también en estas condiciones, no, pero sí voy a ayudar a que no se siga deteriorando estas estructuras cerebrales. Y en lo último, y que es algo que para nosotros
tiene que venir, vamos a vivir más, si vivimos más, tenemos mayor riesgo de tener un deterioro cognitivo. Si tenemos enfermedad celíaca, pues apegarnos más a la dieta libre de gluten, porque voy a tratar de reducir allí la lesión cerebral que va a generar el deterioro cognitivo y que a la larga el deterioro cognitivo queda en una demencia. Entonces, esas serían eso es lo que les tenía preparados para hoy. Si tienen preguntas, cualquier duda adicional, pues con mucho gusto, aquí se las podemos resolver. Y lo que Doctora, sabemos lo ¿podría buscamos. Sí. compartir en dónde la podrían contactar las personas que están aquí? Si quisieran atenderse con ustedes, si quisieran ya tener una cita formal, por favor, compártanos su consultorio, en dónde la pueden ubicar, teléfono y demás, por favor. Sí, claro. Aquí en la primera les compartí acá en el Hospital Panama Clinic, ahí tengo el consultorio, pero es en la Torre B, es el nuevo centro comercial Pacific Center, tiene 2 torres, es la Torre B, el piso 24, y el teléfono se lo puedo apuntar a lo mejor por aquí. Sí. A ver si se ve bien. El teléfono sería 392-02-21. Yo voy más lenta aquí. 02. En el chat lo podemos poner también. También, 21 aquí. 392-02-21. Pues Torre B, piso 24. Ok, doctora Fletcher, mire, un par de preguntas. Sí. Por ejemplo, ya que estamos hablando del tema del desarrollo cognitivo con relación a familias que tienen personas con Alzheimer, y también hay enfermedad celíaca, y también hay relaciones de esquizofrenia dentro de la familia. Ese tipo de temas, como uno, por ejemplo, en las nuevas generaciones que vienen llegando, por ejemplo, niños que de repente tienen los genes de celiaquía, pero empiezan a presentar migrañas, algunos síntomas que veremos en la próxima semana con el tema de pediatría. ¿Será que hay algún tipo de evaluación que uno puede hacer como para ver si esto está empezando a ser un pequeño indicio de desarrollo de la enfermedad? ¿Cómo hay se hace este tipo de pruebas? Algún familiar ya diagnosticado con enfermedad celíaca y vienen las generaciones de abajo, como me dice, tan delicado como esquizofrenia y el deterioro cognitivo, sí se puede evaluar con un genetista. A veces, bueno, yo les puedo comentar mi experiencia. Yo tengo enfermedad celíaca. El diagnóstico fue un debut no tan bonito, porque no tenía, bueno, yo tenía migraña desde chica, pero ¿quién lo iba a pensar? Pero tuve un cuadro de algo relacionado a una encefalitis. Ese fue el debut, ¿no? Pero sí, claro, yo he hecho para atrás y yo venía con temas gastrointestinales desde chiquita, pero que bueno, tal vez en los 80, ¿qué íbamos a pensar y cómo los papás te iban a hacer un diagnóstico de eso, si es algo tan nuevo, ¿no? Entonces, me hace mi diagnóstico a mí, yo tengo HLA-DQ8 y le hago el gen a toda mi familia. Y los niños tienen, porque pues mi esposo tiene el DQ2, o sea que imagínense esta carga genética, ¿no? Él DQ2, yo DQ8. Los niños tienen mezclas de los dos. Entonces, los llevo a un gastroenterólogo pediatra y les hacen los anticuerpos. Yo les había quitado el gluten como madre, imagínense yo, y con lo que me pasó a mí, les quité el gluten y esto fue una locura en la casa. Y ellos me preguntaban, ¿esto es gluten free para no comerlo? O sea, era una resistencia. Entonces, los llevo al gastroenterólogo pediatra y ella los evalúa y no encuentra anticuerpos en ninguno de los 3. Entonces, me dice, deja de torturarlos y déjalos que coman el gluten. Y uno se siente con temor. Yo tengo, y me he hecho más para atrás, y tengo un primo hermano que tiene esquizofrenia que él nunca se ha evaluado y probablemente si hay una carga genética allí. Entonces, dependiendo del diagnóstico, y es una decisión muy, muy personal y muy de familia, sería bueno una evaluación genética, o sea, que un genetista nos pudiera ayudar en ese sentido, ¿no? Y conversarlo y decidirlo en familia, dependiendo de las manifestaciones que ha habido, evaluar. Yo les digo a ellos, les digo a los niños, es como un arma que tú tienes
un arma que sabes que en tu gen hay una predisposición que si te expones al gluten puedes desarrollar la enfermedad. ¿Por qué te vas a exponer? Exacto. ¿No? Si hoy en día hay tantas formas, tantas cosas que uno puede hacer, no estamos hablando, volvemos a los 80, que no había de otra, ahora hay muchas cosas diferentes que uno puede introducir en la dieta. Entonces, yo sí trato de reducírselos, pero ustedes sabrán que eso no es fácil, no es, ¿no? Yo trato en la medida que puedo, pero yo pienso que con un genetista se evalúe bien el perfil de la familia y se decida. Si hay una lesión ya intestinal, obviamente ya eso se cae de su peso o alguna enfermedad de las cosas severas que hemos visto, ahí sí hay que tener una dieta libre de gluten, pero lo demás pues es muy duro y ya cuando son adolescentes empieza a ver también lo que te reto y yo como que sea, es difícil, ¿no? Pero ahí tienen el arma que ellos pueden utilizar y la medicina se va moviendo hacia allá, se va mucho moviendo a lo que es tengo mi perfil genético, qué puedo hacer, qué no, qué voy a desarrollar. Hay estudios amplios de farmacogenética también, donde ya yo sé, este medicamento tengo que llevarlo a tal dosis porque a mí no me va a funcionar una dosis normal. Y eso ayuda al médico y ayuda, oye, tengo un cáncer, reviso mi perfil de farmacogenética, esta quimioterapia no me va a funcionar. Esta sí me va a funcionar y ayuda a decisiones. Entonces, hacia allá se va moviendo la medicina y tal vez venderlo como eso, ¿no? Genetistas, les debo los nombres, pero hay incluso gente que ha llegado muy bien preparada, nueva. En Chitré hay un genetista, aquí en Panamá también hay, pudiéramos averiguarlos y les debo. Casualmente, aquí tenemos a la doctora Anet Zamudio, que es genetista pediatra, que la vamos a tener con nosotros la próxima semana. Así es que en ese sentido, pues si la doctora Anet pues, nos quisiera compartir, también la invitamos, pero ella es genetista pediatra. Habría que ver si la persona que está preguntando quiere saberlo para niños o para adultos, ¿no? Sí, sí. Yo conozco uno, creo que está en Chitré, pero no sé si ellos tienen la subespecialidad, pero él sí nos ve más adultos. Sí nos ve más adultos. Puedo conseguir el nombre y te lo doy, Katy, para que se los hagas llegar, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo creo que eso que acabas de decir del tema del avance de la medicina es súper importante en el caso también de muchas personas que a veces ya han quitado el gluten y que no se han llevado, como nosotros le decimos acá en Somos Celíacos Pitiguay, el diploma de celíaco, que básicamente están diagnosticados empíricamente, pues que no tienen un diagnóstico correcto, que es a lo que nosotros hemos querido venir a haciendo conciencia en este mes. Y básicamente es decirles, miren, si ustedes tienen la sospecha de que pueden padecer de la enfermedad celíaca, no quiten el gluten porque ahí no van a poder saber realmente el diagnóstico certero. Una vez diagnosticado correctamente, entonces quitamos el gluten. Eso es súper importante para que ustedes tengan la seguridad y sobre todo cuando estamos hablando de los niños, porque realmente llegar a ese tiempo tan radical de eliminar el gluten por completo sin tener un diagnóstico certero, no es lo mismo que una persona de 40 años que tú le quitas el gluten y ya nada más a lo mejor te va a quedar de vida útil otros 40, pero una persona que 80 años sin comer gluten y sin saber realmente si tiene esa enfermedad o no tiene esa enfermedad, es un tema bastante delicado para los niños y el control del bullying y de la presión de grupo, ¿no? Así que yo creo que esos puntos quedan bien claros. Y también pues el tema de saber un poco más o sea, probablemente tenemos la esperanza de que todos estos temas de daños cerebrales o cognitivos que ya habremos tenido los que somos diagnosticados como adultos por mucho tiempo comiendo gluten, de llegar a un 80, a un 90, ¿hay un porcentaje de recuperación o eso varía dependiendo de la persona o qué habría que ejercitar o en la práctica paliativa que podamos agregarle aparte de los medicamentos o vitaminas que vimos hace un rato de suplementos que nosotros podamos hacer como para poder recuperar la parte cognitiva? Ahí habría que hacer, y es importante también, como lo está diciendo, hay que hacer diagnóstico. Primero, saber si realmente yo tengo un deterioro cognitivo. Y para eso se hace una evaluación neuropsicológica
Eso lo hace un psicólogo especializado, que es un neuropsicólogo, generalmente son doctores en neuropsicología, te hacen una batería de exámenes que son 5 o 6 días seguidos y se determina realmente si tienes el déficit, un deterioro cognitivo y en qué área. Porque si yo tengo un área de lenguaje alterada, de nada me sirve estar rehabilitando memoria, porque memoria no es el problema, es lenguaje. O si tengo cálculo, ¿para qué voy a rehabilitar lenguaje? Entonces, por eso hay que ver si está uno, hacer diagnóstico y cuál es el déficit. Porque las baterías de rehabilitación cognitiva las hay apps que uno puede hacer cierta rehabilitación, va dirigida a las áreas que yo tenga alteradas. Entonces, eso primero, hacer esa evaluación. Y lo otro sería en apegarse, como hablamos, a la dieta libre de gluten para evitar el daño que va a venir, o sea, seguir progresando en el daño. ¿Qué vitaminas? No hay ninguna vitamina, aparte de la D, en el caso de la enfermedad celíaca, que esté demostrada que va a evitar que yo progrese un deterioro cognitivo, ¿no? Si hay un déficit, entonces volvemos a lo mismo, hay que hacer diagnóstico, hay que ver los niveles en sangre de vitamina B12, niveles en sangre de vitamina B1, que tienen que ver con memoria y cognición, del ácido fólico, de la vitamina D, hacer ese testeo de los niveles en sangre y suplementar la vitamina que yo necesite. Porque si yo me tomo una tableta de complejo B, por dar un ejemplo, si ustedes han visto atrás, las dosis que tienen de cada una de las vitaminas es muy baja. Wow. Si yo tengo un déficit de B12, puede ser que requiera inyecciones solo de vitamina B12. Entonces eso no lo voy a poder suplir por la parte gastrointestinal, aparte que yo tengo una lesión intestinal por la enfermedad celíaca probablemente, ¿no? Entonces va a haber un cierto grado de malabsorción. Entonces siempre hacer diagnóstico. No tomar, no ser de los que tenemos miles de frascos con todos los suplementos y quizás no lo necesitamos. Y en ese sentido, pues ejercitar memoria o hacer sudoku cuando realmente yo lo que necesito no es otra cosa, ¿no? Entonces, hacer diagnóstico sería genial primero. Eso la verdad es que es muy valioso lo que nos acabas de decir porque muchísima gente pues tiene estas referencias y yo creo que para ir de repente si tienen algunas otras preguntas para ir cerrando las podemos aceptar unas 2 o 3 más que puedan ir agregando aquí. Pero creo que, bueno, ya unas personas que ya estamos diagnosticadas, por decir, ¿qué tipo de seguimiento en la parte neurológica, sobre todo si manifestamos algunos síntomas neurológicos, debemos tener o después? O sea, cada que cierto tiempo uno debe ir a un chequeo con el neurólogo para poder ir dándole como un mantenimiento a que esto no vaya progresando. En caso de deterioro cognitivo o de migraña, neuropatía, si yo estoy controlado, puede ser que necesite ir 1 a 2 veces al año a un chequeo donde se revisan de nuevo todas estas vitaminas. Si es evaluación neuropsicológica por el deterioro cognitivo, se le da el plan de rehabilitación al paciente y va 1 vez al año, ¿no? A ver cómo está, donde se hace de nuevo toda la batería y ver si en el año hubo una mejoría siguiendo estrictamente su plan de rehabilitación o no. O ante cualquier deterioro, pues hay que acudir, ¿no? Y ver cuál estrategia, pero por lo menos 1 a 2 veces al año sí debe haber un chequeo, ¿no? Si estamos tomando en forma crónica lo que es algún medicamento tipo pregabalina, gabapentina, tratar de llegar a una dosis mínima establecida y eso requiere ya un chequeo de laboratorios diferentes, ¿no? De ver cómo está el hígado, el riñón, los electrolitos y es bueno hacerlo pues en esa frecuencia, 1 a 2 veces al año. Me preguntan sobre el vértigo. Bueno, el vértigo, ahí hay que evaluar primero qué es vértigo para cada persona, o qué es un mareo para cada persona. La gente lo define, como es algo subjetivo, lo definen de diferentes maneras. Entonces, para saber si realmente el vértigo, bueno, posicional benigno ya diagnosticado, realmente no está asociado a la enfermedad celíaca, sino a una degeneración del oído. Puede ser por sinusitis, rinitis crónica, que en ese caso tengan alguna inflamación crónica del oído, otitis media, ¿no? O también hay grupos familiares que tienen predisposición a tener vértigo posicional benigno, pero puede ser algo coincidental, ¿no? Como hablábamos del síndrome de Tourette, no que por la enfermedad celíaca yo vaya a tener un vértigo, ¿no?
Y en el caso de la alergia al gluten que no es celíaco, que tengan rinitis o sinusitis, y eso es un mecanismo diferente, ahí ya no es autoinmunitario como tal, sino por inmunoglobulina, la inmunoglobulina E, ahí esa persona pudiera tener rinitis, sinusitis y que haya dañado el oído y yo tener vértigo, pero el daño en el oído no se ha visto que es por la enfermedad celíaca, sino como algo coincidental. Sí, hay algunos pacientes que dentro de los síntomas, tanto Tourette como vértigo es una de las cosas que se han quejado. Puede ser que no sea uno la causa del otro, pero como que se ha empezado a estudiar un patrón de que hay personas que tienen esta sintomatología. A lo mejor no los porcentajes que vimos en migraña que Claro, estaba alto, claro. pero unos porcentajes un poco menores, al igual que también un 25% está ahorita mismo manifestando diabetes, posteriormente a tener enfermedad celíaca, que son como unas incidencias más altas, ¿no? Pero Recordemos que la enfermedad autoinmune, cuando ya tienes una, puedes tener otra. Entonces, no nos quedamos con el label de enfermedad claro. celíaca, sino que es un tema autoinmune. Exactamente ahí. En el caso de la diabetes, el HLA-DQ8, ese que es uno de los genes, también se asocia a diabetes, pero tipo 1. Ujú. Entonces, sí hay una correlación, que es una enfermedad autoinmunitaria también, o enfermedades de tiroides autoinmunitarias. O sea, cuando hay una, como dices, puede haber otra, ¿no? Definitivo. Aquí hay una pregunta de las señoras, o no sé si señor Zambrano. Tengo un diagnóstico de neuropatía tomando gabapentina 900 miligramos. ¿Por cuánto tiempo es recomendable tomar ese tipo de medicamento? Sí puede ser prolongado, no digamos que de por vida, pero sí puede ser prolongado el tratamiento. Lo que va a variar es la dosis. 900 miligramos es la dosis mínima efectiva para el dolor neuropático, ¿no? Esa es una buena dosis, pero hay personas que requieren más o combinaciones de medicamentos. Entonces, en la medida que controle la enfermedad de fondo, realmente se controle, pudiera irse disminuyendo la dosis, pero no hay ningún problema después que uno tenga los controles cada 4, cada 6 meses de hígado, riñón, electrolitos, no hay ningún problema en tomarlo en forma prolongada. Yo creo que con esta pregunta, Katy, no sé qué tú opinas, damos por culminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Fletcher, por su tiempo, por su paciencia, por su docencia. A la Queda orden. De por verdad que ha siempre. encantado estar con ustedes. Cualquier otra conversatorio que tengan y algunas dudas o si quieren ahondar en alguna de las cosas, pues con mucho gusto más adelante pudiera estar con ustedes. Ay, muchísimas gracias, doctora. Bueno, la doctora tiene en su televisión Josefina Fletcher, pero la conocemos como la doctora Mary Fletcher también, así Sí, que por si sí, acaso sí, sí. la conocen así. Y realmente para nosotros es un honor tenerte, dado pues que el tema de la parte neurológica, tan relacionada con la Sí. celiaquía, en mi caso, como anécdota, yo comencé con problemas neurológicos que fueron los que al final pues empezaron a desarrollarse con la enfermedad celíaca, que incluso pues sí tuve una migraña tan fuerte que hasta en ambulancia Sí, me llevaron al hospital, que fue donde conocí a la doctora Fletcher ese fin de semana, recuerdo eso. por comerme una empanada. Ahora hago el cabo que me había comido una empanada en una feria de Capac y de ahí Ajá, vino la migraña, que quedé así todo el es. fin de semana sin feria. Así es que, bueno, realmente son temas muy relacionados. La queja de la gente que se le cae el hombro un poquito hacia abajo del brazo derecho, temas que se te queda un poquito atrás el pie más lento para caminar y empiezas a desarrollar tantos síntomas. El vértigo también, tuve también esa parte y las migrañas las tuve desde que tengo 9 años. Mi familia toda ha sido de migraña anteriormente, con personas que sufren de migrañas increíbles, de que se te paraliza la mitad del cuerpo, y realmente uno no hace relación de una cosa con la otra. Lo que nosotros nos gusta hacer aquí es crear conciencia de que uno debe ir atando todas estas cositas, ir hilando, porque nadie conoce más su cuerpo que uno mismo. Los síntomas que uno tiene, el doctor cuando uno lo ve, si uno no se lo dice, no lo puede adivinar. Entonces es muy importante esa comunicación con su médico, de poderle decir todo lo que uno está sintiendo, para que el doctor pueda entonces hilar sobre eso y darles un diagnóstico adecuado.
Y eso que dices es muy importante. Yo por lo menos ahorita les mencioné que no encontré Tourette, no encuentro vértigo relacionado con la enfermedad celíaca, pero la información es dinámica, salen nuevas cosas. Puede ser que mañana salga un artículo y si hay una relación. Entonces, todo esto es nuevo, todo esto se está modificando muy rápidamente, así que esperar nada más que salga la información y quizás sí la hay, ¿no? Porque si hay otros trastornos de movimiento, ¿por qué ese no? Habría que verlo, ¿no? Entonces estar pendientes, ¿no? Porque es muy dinámico todo lo que sale de esta condición. Y definitivamente que como bien me lo decía mi médico interno, el doctor Celio Ríos, me decía, es que tú no te llamas celíaca, a ti te puede dar otra cosa, te puede dar un infarto, tú puedes tener, se te puede quebrar un dedo, o sea, no todo es celiaquía y a veces uno piensa que también todo está relacionado y puede que tengamos algunas otras cosas que no guardan relación. Entonces, es bien importante poder comunicarse muy bien con el médico de todas las falencias y seguir los tratamientos y citas de seguimiento posterior a un diagnóstico. Así es. Y es muy importante dentro de todo lo que hemos hablado hoy, querida audiencia que nos han acompañado durante todas las semanas, todos los doctores siempre nos dan el mismo consejo y es tengan un diagnóstico. Es súper importante escuchar a su cuerpo, ver qué pasa, pero a Katy y a mí nos llegan personas, creo, me parece, puede ser, y quitan un gluten o empiezan a tener un estilo de vida nuevo sin haber tenido un diagnóstico, sin saber que esto al final, a la larga, te causa daño a ti misma porque no sabes la razón por la cual te está cayendo mal este alimento, no tienes una idea. Entonces, de esta webinar espectacular que hemos tenido con la doctora Mari, por favor hagan el diagnóstico, escuchen a su cuerpo. Katy tuvo sintomatología desde muy chiquita, yo también tuve sintomatología desde muy chiquita y es relativamente nueva esta enfermedad. Como todos sabemos, el diagnóstico aquí en Panamá, en otros países pues nos llevarán 2 décadas adelante, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, les queremos agradecer muchísimo a todos por acompañarnos esta hora. Se han quedado todo el tiempo, nadie se ha ido. Muchísimas gracias, ha estado muy interesante el webinar. Recuerden, por favor, visitar las plataformas de Somos Celíacos PTY, Sin Tagnilat PTY, Lady Sin Gluten, en donde vamos a seguir teniéndole contenido sustancioso durante este mes de mayo. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Muchas gracias, Mari. Bye. A la orden.